En el presente video les presentaremos los alumnos Santiago Cortés Ángel David y Vázquez Monterola Ángel Isaac, su servidor, la condición de la posmodernidad del autor David Harvey. El pensamiento posmoderno tiende a negar cualquier sistematización o generalización de la historia, propio razonamiento y existencia, enfrentándose a formas de pensamiento diferentes de las suyas, como, por ejemplo, la filosofía occidental versus la oriental, modernidad y modernismo. La experiencia del espacio y del tiempo, del propio ser y de los otros, de las posibilidades y riesgos de la vida, que es compartida por hombres y mujeres de todas las partes del mundo. Llamaremos modernidad a este cuerpo de experiencia. Ser modernos es estar en un medio que promete aventura, poder, goce, crecimiento, transformación de nosotros mismos y del mundo, y al propio tiempo que amenaza destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. La vida moderna podría caracterizarse por tanto cambio y fugacidad, ya que algunos escritores modernos reconocían que lo único seguro de la modernidad es su inseguridad y estar propensos al caos total. El modernismo se caracteriza por el cuidado de la sonoridad de la lengua, el refinamiento de la expresión y una sensibilidad abierta a diversas culturas. En el siguiente ejemplo veremos una forma de modernidad a través de la construcción destructiva, o sea que construyen una verdad que después de un cierto tiempo será otra y tendrán que volver a hacer eso, volver a construir y destruir su antigua verdad. Nada es cierto, todo avanza, todo trasciende. El posmodernismo, ¿qué es? Es la aceptación de lo efímero, es parte del posmodernismo. El rechazo de los metarrelatos. La condición posmoderna son aquellos que han marcado la modernidad, la emancipación progresiva de la razón y de la libertad. Por ejemplo, los urbanistas modernistas apuntan al dominio de la metrópoli como totalidad y desafían de manera deliberada una forma cerrada, mientras que los posmodernistas tienden a considerar el proceso urbano como algo incontable y caótico, donde la anarquía y el cambio pueden jugar en situaciones absolutamente abiertas. La modernización. Sin embargo, el dinero es el significante del valor del trabajo social. Acecha el peligro constante de que el significado se convierta en el objeto de la ambición humana y del deseo humano. Nosotros somos esclavos del dinero. Esta probabilidad se vuelve certeza una vez que reconocemos que el dinero, por un lado, un nivelador radica de todas las otras formas de distinción social, es en sí mismo una forma de poder social que puede ser apropiada en tanto el poder social de personas privadas. Los productores, por lo tanto, tienen un interés permanente en cultivar el exceso y la intemperancia, en los otros en alimentar apetitos imaginarios, hasta el punto de que las ideas de los que constituye una necesidad social son reemplazados por la fantasía, el capricho, el antojo. Cada vez más el productor capitalista desempeña el papel de proxeneta entre los consumidores y sus necesidades, y excita en ellos apetitos mórbidos. Acecha cada una de sus flaquezas, todo para exigir dinero a cambio de este servicio amoroso. Placer, ocio, seducción y vida erótica se incorporan al espectro del poder del dinero y de la producción mercantil. Por lo tanto, el capitalismo, por un lado, produce una falsificación
de las necesidades y sus medidas, y por otro, una barbarización bestial, una simplificación total, burda y abstracta de la necesidad. Esto nos quiere decir que nosotros ya no compramos para satisfacer alguna necesidad, sino compramos por impulso, por ver que personas de la alta sociedad lo tienen, lo promocionan, y nosotros caemos en ese bucle de querer comprar siempre, independientemente de que lo necesitemos o no. El Fordismo. La fecha simbólica de iniciación del Fordismo es 1914, cuando Henry Ford introdujo su jornada de $5 y 8 horas para recompensar a los trabajadores que habían armado la línea de montaje en cadena de piezas de automóvil, que había inaugurado el año anterior en Dearborn, Michigan. Las características del Fordismo son que se realizaban en serie y en cadena. Era más que nada la producción en masa. Las ventajas del Fordismo: incrementación de la producción, aumento de división de trabajo y reducción de costos. En cambio, la diferencia del Taylorismo, que es maximizar la eficiencia de la mano de obra, de las máquinas y herramientas, mediante la división sistemática de las tareas. El Taylorismo, en cambio, especializaba a un trabajador para que se dedicara solamente a eso, para tener mejor sus productos y una producción de alta calidad. Del Fordismo a la acumulación flexible. En términos más generales, en el lapso que transcurre entre 1965 y 1973, se puso de manifiesto cada vez con más claridad la incapacidad del Fordismo y del keynesianismo para contener las contradicciones inherentes al capitalismo. En un nivel superficial, estas dificultades se describirían mejor con una palabra: rigidez. Había problemas de rigidez en las inversiones de largo plazo y en escala de capital fijo en los sistemas de producción en masa, que excluían una gran flexibilidad de diseño y daban por supuesto el crecimiento estable de mercados invariantes del consumo. En la medida en que asistimos a una transición histórica que aún no ha terminado y que, en todo caso, como el Fordismo, está destinada a ser parcial en ciertos aspectos importantes, nos hemos encontrado con una serie de dilemas teóricos. ¿Podemos captar teóricamente la lógica, sino la necesidad de la transición? ¿Hasta qué punto deben modificarse las formulaciones pasadas y presentes de la dinámica del capitalismo a la luz de las reorganizaciones, reestructuraciones radicales que producen tanto en las fuerzas productivas como en las relaciones sociales? ¿Es posible representar el régimen actual lo suficientemente bien como para poder entrever el probable curso y las implicaciones de lo que parece como una revolución en marcha? La experiencia del espacio y el tiempo. Marshall Berman, en 1982, compara la modernidad, entre otras cosas, con una cierta modalidad de la experiencia del espacio y del tiempo. Daniel Bell, en 1978, sostiene que los diversos movimientos que llevaron al modernismo a su apogeo tuvieron que elaborar una nueva lógica en la concepción del espacio y del movimiento. Fredric Jameson, en 1984, atribuye a la transformación posmoderna a una crisis de nuestra experiencia del espacio y el tiempo, crisis en la que las categorías espaciales pasan a dominar a las del tiempo, mientras que ellas mismas sufren una mutación de las que nos resulta ser muy difícil dar cuenta. En la sociedad moderna se articula entre sí muchos sentidos diferentes del tiempo, los movimientos clínicos y respectivos, desde el desayuno diario hasta el trabajo, los rituales periódicos como festivales, cumpleaños, vacaciones, proporcionan un sentido de seguridad en un mundo todo hacia adelante y hacia arriba,
en dirección al firmamento de lo desconocido. Espacios y tiempos individuales en la vida social. Las prácticas materialistas de las cuales surgen nuestros conceptos de espacio y el tiempo son tan variadas como el espectro de experiencias individuales y colectivas, la finitud de los recursos temporales y la fricción por distancia, medida en el tiempo o en el costo para superarla, limitan el movimiento diario. El esquema de Hagerstrand describe con eficacia cómo la vida cotidiana de los individuos se desenvuelve en el espacio y en el tiempo, pero no nos dice nada sobre la manera en que se producen las estaciones y los dominios, ni sobre por qué la fricción por distancia varía de manera palpable. Tampoco tiene en cuenta cómo y por qué ciertos proyectos sociales y sus características restricciones de conjunción se vuelven hegemónicos. Tiempo y espacio como fuentes del poder social. Debemos a la insistente voz de Henry Lefebvre la idea según la cual el dominio sobre el espacio constituye una fuente fundamental y omnipresente del poder social sobre una vida cotidiana. Es necesario entonces investigar más a profundidad cómo esa forma del poder social se articula con el control sobre el tiempo, con el dinero y otras formas del poder social. La medición del tiempo, declara Landés en 1983 en su autorizado estudio sobre el tema, ha sido al mismo tiempo un signo de la nueva creatividad y un agente catalizador del uso del conocimiento para la riqueza y el poder. Durante mucho tiempo, los cronómetros precisos y los mapas precisos han tenido el valor de su peso en oro, y el control sobre espacios y tiempos en un elemento crucial para obtener beneficios. Compresión espacio-temporal y condición posmoderna. La movilización de la moda en los mercados masivos, por oposición a la élite, constituyó un medio de acelerar el ritmo del consumo no solo en el vestido, el ornamento y la decoración, sino en todo el vasto espectro de estilos de vida y actividades de recreación, ocio y hábitos deportivos, música pop, videojuegos, para niños, etc. Una segunda tendencia fue el desplazamiento del consumo de mercancías hacia el consumo de servicios no solo personales, empresarios, educativos y de salud, sino también relacionados con el entretenimiento de espectáculos, los happenings y las distracciones. La transición a la acumulación flexible se realiza a través de un rápido despliegue de nuevas formas de organización y tecnologías productivas, el mejoramiento de los sistemas de comunicación y de información, junto con la racionalización de las técnicas de distribución, embalaje, control de inventarias, uso de contenedores, retroalimentación del mercado, etc., daba lugar a una aceleración en la circulación de mercancías a través del sistema del mercado. Tiempo y espacio en el cine posmoderno. Las imágenes de la destrucción creadora se encuentran por doquier. Por supuesto, están presentes sobre todo en la figura de los replicantes, que han sido creados con maravillosos poderes solo para ser destruidos en forma prematura, y más seguramente retirados, y se comprometen sus sentimientos y tratan de desarrollar sus capacidades por cuenta propia. Las imágenes de la decadencia, que se encuentran en todas partes, refuerzan exactamente la misma estructura de sentimiento. La búsqueda de los replicantes depende de una cierta técnica del interrogatorio, que reside en el hecho de la que carecen de una historia real. Después de todo, han sido genéticamente creados como adultos y carecen de la experiencia de la socialización humana, lo cual los vuelve potencialmente peligrosos en caso de evadirse del control. La posmodernidad como condición histórica. Las prácticas estéticas y culturales son especialmente susceptibles a la transformación de la experiencia del espacio y el tiempo, por el hecho de lo que se supone la construcción de representaciones y artefactos espaciales que surgen del flujo de la experiencia humana, siempre van y vienen entre el ser y el devenir. Economía con espejos. Economía vudú y economía con espejos, dijeron George Bush y John Anderson, respectivamente, refiriéndose al programa económico de Ronald Reagan para revivir una economía debilitada en las campañas por las elecciones primarias y presidenciales de 1980. Un dibujo en la parte de atrás de una servilleta, trazado por un economista poco conocido llamado Laffer, se proponía mostrar que los recortes de los impuestos traerían necesariamente un aumento en la recaudación impositiva.
El posmodernismo como espejo de espejos. El posmodernismo ha madurado en medio de este clima de la economía vudú, de la construcción y despliegue de la imagen política y de una nueva formación de clases sociales. Cuando se recurre a la pobreza y a la condición de gemelones por placer estético, entonces sin duda la estética ha sido regalada por la estética. La lógica transformativa y especulativa del capital es un proceso de reproducción en la vida social a través de la producción de mercancías, en el que todos los que vivimos en un mundo de capitalista avanzado estamos envueltos. Sus pautas operativas internacionalizadas están destinadas a garantizar el dinamismo y el carácter revolucionario de un modo de organización social que de manera incesante transforma a la sociedad en la que está inserto. La crisis del materialismo histórico, una modalidad de pensamiento que es antiautoritaria e iconoclasta, que insiste en la autenticidad de otras voces, que celebra la diferencia de descentralización y la democratización del gusto, así como el poder de la imaginación sobre la materialidad que tiene que tener un filo radical, aun cuando se lo utilice en forma indiscriminada. Desde el punto de vista de la derecha tradicional, los excesos de la década de 1960 y la violencia de 1968 eran en extremo subversivos. Tal vez por esta razón, la descripción de Daniel Bell en el Cultural Condition of Capitalism, si bien se inscribe totalmente en una perspectiva de derecha que busca restauración del respeto a la autoridad, resulta quizá más precisa que muchos de los intentos de la izquierda por entender lo que estaba pasando. Resquebrajamientos en los espejos, funciones en los bordes. El 19 de octubre de 1987 hubo quienes apostaron detrás de los espejos que reflejaban la política económica norteamericana y, asustados de lo que allí vieron, asumieron a los mercados valores mundiales en un crash tan pavoroso que casi un tercio del valor en papel de los capitales mundiales fue cancelado en pocos días. El acontecimiento revivió la memoria de la crisis de 1929 y dio lugar a que la mayor parte de las firmas financieras impulsaran economías draconianas, mientras otras decidían apresuradas funciones. Bueno, y hasta aquí concluimos con este video. Les recomiendo leer el libro, está muy interesante, trae temas muy importantes. Muchas gracias por ver el video. Les mandamos un saludo mi compañero Ángel Isaac y su servidor Ángel David.